Seguimos con más información. Autoridades de salud confirman la autorización para que la dosis de refuerzo contra el COVID-19 sea aplicada a los 3 meses después de la segunda dosis. Veamos. Este día, el titular de la cartera de salud, Francisco Coma, anunció que derivado al incremento de casos positivos de COVID-19, se tomó la decisión de reducir el tiempo de vacunación a 3 meses después de la segunda dosis. Esto nos permitirá poder muy rápidamente cubrir a un mayor porcentaje de población con el objeto de darles protección ante la posibilidad de nuevos contagios. El objetivo primario es la protección del pueblo, el objetivo es también reforzar a la población más vulnerable, pero esta es una opción que está abierta ya a todas aquellas personas con esquema completo que tienen 3 meses de haber sido vacunados. Pueden acudir a cualquier centro de vacunación a partir del día de mañana. Autoridades de salud hacen un llamado a la población que aún no se ha inmunizado, lo hagan de forma pronta y oportuna. El Ministerio está haciendo grandes esfuerzos, está con una estrategia de vacunación comunitaria, estamos arrancando un proceso de vacunación de casa en casa también en los municipios con menor porcentaje de vacunación, pero además lo que se requiere es de la voluntad de la población para vacunarse. Al momento de la población objetivo de adolescentes de 12 a 17 años hemos alcanzado más o menos el 35% de la población vacunada, pero nos faltan muchos jóvenes por vacunar, por lo que les pedimos a los padres de familia y a los mismos jóvenes que busquen ser vacunados. Hay disponibilidad de vacuna, tenemos la posibilidad de apoyarles, tenemos la posibilidad de cumplir con el objetivo de que todos juntos ayudemos a que Guatemala salga adelante. Seguimos con más información y en este mismo orden de noticias, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala confirmó la presencia en el país de Omicron, variante de COVID-19, por lo que se toman las medidas acción. Un saludo a toda la población. El día de hoy hemos tomado la decisión de enviar este mensaje para comunicarles información de interés irrelevante para el país. Quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud. Queremos informar que el Laboratorio Nacional de Salud emitirá el informe de secuenciación número 18, el primero correspondiente a este año 2022, derivado de la recepción del informe de secuenciación enviado por el Instituto Gorjas de Panamá el día de ayer en horas de la noche, en la cual presentamos los resultados de 89 muestras secuenciadas, de las cuales 57 de ellas, equivalentes a 64%, corresponden a la variante Omicron y 32 de ellas, correspondientes al 36%, pues corresponden a la variante Delta. Es un muestreo realizado del 4 de diciembre al 26 de diciembre del año pasado. Con esto nosotros tendríamos ya completa la información de secuenciación del mes de diciembre, en la cual pues ya como ustedes pueden observar se demuestra la presencia de la variante Omicron y que se encuentra pues en los casos de este mes ya digamos desplazando a la variante Delta, que era la predominante en Guatemala hasta el 2 de diciembre del 2021. La detección de Omicron en el país nos hace como Ministerio de Salud estar mucho más alertas, y es importante que la población sepa que esta es una variante que tiene varias mutaciones. La característica importante es de que es mucho más transmisible que las variantes detectadas previamente, con periodos de incubación mucho más cortos en la fecha en la que yo entro en contacto con el virus a la fecha de inicio de síntomas. De acuerdo a la evidencia a través de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, es de que es la sintomatología leve, pero toda la población estamos expuestas y somos susceptibles de poder contraer la enfermedad COVID con esta variable, incluso a una población que esté con esquemas incompletos de vacunación, y ahí la importancia de completar nuestros esquemas de vacunación, y la población que no está vacunada, por supuesto, está con mayor riesgo de poderse infectar.
los departamentos en los que se ha detectado esta variante, principalmente han sido 4 departamentos, que es importante mencionarlos para que la población esté enterada. Es el departamento de Chiquimula, Guatemala, Quetzaltenango y Santa Rosa. Es de donde provienen las muestras donde se detectó esta variante. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene un monitoreo constante de los casos positivos reportados en Guatemala. Desde el 20 de diciembre, que teníamos cifras de un dígito en positividad, hemos aumentado a un 14% al día de ayer. Eso va de la mano de cambios en el número de municipios en rojo, de acuerdo al tablero de alertas. Hemos incrementado 18 municipios en estos últimos 15 días que hoy se encuentran en rojo. Hemos aumentado en 45 municipios en naranja. Es decir, hoy tenemos 31 municipios en rojo, 79 municipios en naranja y 230 municipios en amarillo. No está de más informarles que de 32.156 personas que fueron hospitalizadas el año pasado en la red pública, el 93% de los casos reportados no tenía vacunación. La invitación a que los guatemaltecos asistan a vacunarse. Esta nueva variante Omicron presenta un cuadro clínico que su enfermedad suele transmitirse mucho más rápidamente que las variantes anteriores. Se dice que cada 72 horas se pueden duplicar el número de los casos y tiene una alta capacidad de transmisión entre los seres humanos. Se ha visto en otros países del mundo que la propagación de esta variante ha ocasionado, incluso en algunos de estos países, más de 500,000 de casos diarios de pacientes positivos. Esto nos lleva a datos que han alarmado al mundo porque son números que antes no se habían visto a lo largo de la pandemia. A pesar de que se sabe que es una variante con una menor intensidad de signos patológicos graves, no debemos descartar lo que ya se dijo. Una persona que no tiene vacunas puede enfermar gravemente y tener el riesgo de morir. En el último monitoreo de ingresos de la semana anterior a los hospitales detectamos que más del 85% de los pacientes que ingresaban a los hospitales contaminados estaban con 0 dosis de vacuna. Tiene una muy fuerte posibilidad de transmitirse en el núcleo familiar, en el núcleo laboral y en el núcleo social, por lo que es indispensable extremar las medidas para evitar que el número de contagios siga creciendo rápidamente. Muchas gracias. Desde que se detectó a finales del pasado mes de noviembre en Sudáfrica, las infecciones de Omicron están aumentando rápidamente en varios países del mundo. Los expertos creen que pronto se convertirá en la variante dominante del coronavirus. Veamos. La variante Omicron es probablemente la amenaza más significativa que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Esto dijo la directora de Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido frente a la nueva ola de infecciones. Desde que se detectó a finales de noviembre en Sudáfrica, las infecciones por Omicron están aumentando rápidamente en varios países del mundo. Y los expertos creen que la nueva variante del coronavirus pronto se convertirá en la dominante. Aunque los científicos siguen investigando cómo se comporta, uno de los principales epidemiólogos del Reino Unido indicó que, por lo que se ha visto hasta ahora, los síntomas de Omicron son más parecidos a los de un resfriado común, y saber reconocerlos podría ayudar a frenar su paso en otros países. En este video te contamos cuáles son los síntomas que se conocen de la variante Omicron y qué se puede aprender de esta nueva ola de COVID-19 en Europa. Los síntomas más clásicos de la COVID que ya hemos aprendido a reconocer son tos, fiebre y pérdida del olfato o gusto.
Y sabemos también que uno de los métodos más efectivos para controlar la propagación del virus es aislar a las personas con síntomas. El problema es que si los síntomas cambian y no los reconocemos como COVID, las personas infectadas siguen sus vidas de manera normal, esparciendo el virus por donde vayan. De acuerdo al profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres, este es el reto al que nos enfrentamos con Omicron hasta ahora. El epidemiólogo dice que la mayoría de los síntomas de Omicron son como los de un resfriado común: dolor de cabeza, de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos. El profesor y sus colegas saben esto gracias a un estudio llamado SOE COVID, que mediante una aplicación de teléfono recopila síntomas y datos de más de 4,7 millones de personas en el Reino Unido. El estudio comenzó hace 18 meses y les permite monitorear a gran escala y de manera histórica cómo va cambiando el virus y sus síntomas. Como muchos de los síntomas que reportan las personas enfermas con la variante Omicron son similares a los del resfriado, esto puede resultar en que la gente quizá no lo reconozca como COVID al principio y no vayan a hacerse una prueba para confirmarlo hasta muy tarde. En Reino Unido, por ejemplo, el número de infecciones se está duplicando cada 2,5 días. Y en regiones como Londres, donde Omicron ya es dominante, es muy probable que una persona con un resfriado en verdad lo que tenga es COVID. Ahora, no todos son malas noticias. Los expertos del estudio SOE COVID no están viendo que las infecciones sean más severas en personas vacunadas. Sin embargo, la mayoría de los casos de Omicron en el Reino Unido son en personas jóvenes. Esto podría ser muy diferente en un país con una población donde los que se contagien sean los mayores. Lo que sí han visto en su estudio es que muchas personas con 2 o hasta 3 vacunas se están infectando, aunque sus síntomas sean leves. Incluso hay casos de personas que ya han tenido COVID y que se han reinfectado de nuevo con la variante Omicron. El problema es que una variante mucho más transmisible, aunque sea menos virulenta o severa, no necesariamente significa que cause menos muertes. Si se transmite más rápido, mientras más grande sea el número de contagios, aunque un porcentaje menor de las personas tengan síntomas graves, va a haber más fallecimientos. Por eso es que Jenny Harris, la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dice que Omicron es la amenaza más grande desde que empezó la pandemia. Porque si cambia el comportamiento del virus y no cambian las respuestas, no logramos detener su avance. Esto ya lo hemos visto en distintos países de Europa, que han reintroducido medidas de control para frenar el paso de Omicron, pese a tener buenos niveles de vacunación y medidas sanitarias robustas. Pero saber reconocer cómo se manifiesta esta variante del virus nos puede ayudar a frenar su paso, para darle tiempo a los científicos de estudiarla más, para que no se saturen las instituciones sanitarias y para permitir el avance de las campañas de vacunación. Es por eso que es importante someterse a una prueba cuando se presenten síntomas de resfriado, porque aun si no te sientes muy enfermo, puedes contagiar a otros. Y esa podría ser una enseñanza clave para los países donde Omicron aún no llega o no es dominante.